presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Amén. Si lo tienen pueden decir amén. Salmo 146, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pueden tomar asiento. Quiero hablar con el tema la voluntad de Dios. Y esta es la primera parte. Hablar de la voluntad de Dios puede ser un tema muy amplio y al mismo tiempo prestarse a mucha confusión si no somos cuidadosos en conocer lo que la Biblia dice al respecto. Esta semana fui impactado por la expresión de un padre refiriéndose a la muerte de su hija adolescente, quien falleció de una enfermedad viral aquí en la República Dominicana. Y decía más o menos estas palabras: no puedo entender que esta sea la voluntad de Dios para mí y para mi familia. Esto nos ha cambiado la vida. Era comprensible entender la tristeza profunda de ese padre que había perdido a su hija adolescente. Hermanos y amigos, situaciones como estas nos revelan la necesidad de conocer lo que es la voluntad de Dios y cómo esa voluntad de Dios incide en la vida de toda su creación y de manera particular en nosotros como individuos. Por eso a partir de hoy quiero abordar este tema y es mi oración que puedas entender a la luz de la Biblia, número 1, ¿qué es la voluntad de Dios? Número 2, ¿cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida de manera particular? Y número 3, ¿cómo la voluntad de Dios se expresa en toda la creación? Si buscamos una definición en cualquier compendio de teología, vamos a encontrar muchas cosas sobre la voluntad de Dios. Y esta es una de las que encontré. La palabra voluntad, tal como se aplica a Dios, no siempre tiene la misma connotación en la Escritura. Puede denotar, 1, la completa naturaleza moral de Dios, incluyendo atributos tales como amor, santidad y justicia. 2, puede denotar la facultad de la autodeterminación, esto es, el poder para determinarse a tomar un curso de acción o formar un plan. 3, puede denotar el poder para ejecutar este plan y realizar este propósito. Y 4, la regla de vida dispuesta para las criaturas racionales. Quizás la mayoría de los que me escucharon no entendieron nada de lo que yo acabo de decir. Por tanto, a la luz de lo que hemos podido entender, busqué una definición más práctica y sencilla. Y una definición comprensible sobre lo que es la voluntad de Dios podría ser: la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que pase conmigo de manera particular y lo que Dios quiere o decide que pase en toda la creación. Eso es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que pase conmigo de manera particular, que puede ser objetado por mi derecho a veto con mi libre albedrío. Hay gente que no entiende eso. Yo puedo abortar lo que Dios quiere para mí. El mejor ejemplo de eso es Sansón. En la Biblia, en el libro de Jueces, encontramos la historia de Sansón. ¿Qué quería Dios para Sansón? Lo escogió desde el vientre de su madre. Un ángel se le apareció a Manoa, a la esposa de su papá Manoa. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: vas a concebir un varón, no va a pasar navaja por su cabeza, será nazareo.
un propósito. Él va a ser el líder de mi pueblo. Él gobernará y va a ser juez de Israel. Había un plan de Dios para la vida de Sansón. Ahora, ¿se cumplió el plan que Dios tenía para la vida de Sansón? No, porque Sansón utilizó su derecho a veto, su derecho que Dios mismo le dio a abortar ese proyecto que Dios quería para él. Él nunca comprendió lo que Dios tenía para su vida. Él nunca asimiló ni fue entendido en lo que Dios quería hacer con él, y por eso se comportó de la manera que se comportó. Entonces la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que pase con nosotros de manera particular, y lo que Dios quiere o decide que pase en toda la creación. Algunos definen la voluntad de Dios en 3 manifestaciones. Número 1, lo que se conoce como la voluntad soberana, o dicen otros teólogos, la voluntad secreta de Dios por su propia autodeterminación. Y eso queda bien graficado en el versículo 29 de Deuteronomio 29, cuando declara: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Yo no puedo decirle a ninguna persona por qué Dios permite que pasen determinados acontecimientos en nuestras vidas. Yo no puedo darle una buena explicación de por qué ocurrió un terremoto en Haití en el año 2012. Yo no puedo darle una explicación por qué hubo una pandemia. Yo no tengo la capacidad de por qué Dios permitió que pasaran o pasan determinadas cosas. Por mucho que yo me esfuerce, hay situaciones que escapan a nuestra comprensión. Y eso está bien, porque nosotros no somos iguales a Dios. A veces caemos en ese error. Pretendemos considerarnos iguales a Dios. Hay gente que se para y le dice: Señor, tú tienes que explicarme por qué tal cosa. Dios no tiene que explicarte nada. Tú no eres igual a Dios. Tú no le puedes estar demandando a Dios explicaciones. Dios no me pudo a mí salir con esto. ¿Y quién te dijo a ti eso? Nosotros no podemos igualarnos a Dios, no somos iguales. No lo podemos cuestionar al autor, creador y sustentador de todas las cosas. Por eso Romanos 11:33 dice el apóstol: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, Señor. Aleluya. El apóstol le está diciendo: Señor, nosotros estamos fuera de liga contigo. Tú habitas en una dimensión que nosotros apenas podemos entender algunas cosas, porque a ti te plujo revelárnoslas o darnos la capacidad de entenderlas. Pero cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables son tus caminos, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios. En otra de las epístolas dice: ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién puede subir al nivel de Dios para comprenderlo en su justa dimensión? Aquí debemos aclarar que eso no quiere decir que entendemos por qué Dios hace o permite que determinadas cosas pasen, pero debemos reconocer que no estamos en capacidad de entender. Por ejemplo, hay un pasaje bíblico que es bien ilustrativo sobre esto en Juan 13:6-9. Dice la escritura: entonces vino Jesús a Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me vas a lavar los pies, Señor, jamás.
Y Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aleluya. A mí me encantan las reacciones de Pedro, porque Pedro era de carne y hueso como nosotros, orgánico. Así dicen los muchachos ahora. Pedro era orgánico. No tenía pose, él soltaba lo que sentía. Ahora, lo que quiero resaltar es que Cristo le dice: Pedro, tú no estás entendiendo esto ahora. Tú lo vas a entender después. ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida que uno no entiende? Y uno después se da cuenta que el Señor hizo lo que necesitaba hacer, permitió lo que tenía que permitir para que se cumpliera su voluntad en nuestras vidas. Yo he testificado muchas veces y no voy a contar el testimonio. Llegó un momento en mi vida que yo estaba a la puerta de ganar mucho dinero. Estamos hablando del año 97 por ahí, 97, 98. Yo estaba llamado a ocupar una posición donde en esa época mi promedio salarial iba a ser alrededor de 300,000 pesos mensuales. Eso era mucho dinero, mucho dinero. Y eso iba de acuerdo a mi aspiración, porque mi aspiración era financiar el ministerio. Yo quería ganar cuarto para que mi papá no tuviera que recibir ofrenda. Ese era el sueño de mi corazón. Yo no quiero que mi papá esté dependiendo. Yo quiero hacerle un cheque todos los meses. ¿De cuánto que se debe? Aquí está, aleluya, para yo sentir la gloria. Ese era mi afán. Micaía es hijo de pastor y sabe lo que luchamos los hijos de pastores con el tema de la ofrenda. Es una batalla. Y ahora no es nada. Antes, en los 70, en los 80, los 90. Y yo tenía ese deseo en mi corazón, pero de esas cosas que pasan que uno no entiende, hubo un movimiento a nivel internacional en la compañía donde yo trabajaba y ¡fuáquiti! Se fue la bendición que yo estaba esperando. Estoy en un emprendedurismo antes de eso y me dice un hermano en la fe que quizá me está viendo: Ezequielito, métete en este negocio, yo te voy a respaldar, yo y mis empresas te vamos a respaldar. Y habemos 14 hermanos con negocios de estos que te vamos a respaldar. Era un negocio de importación. Yo tenía el suplidor y me dijeron: trae 2 furgones que cuando lleguen aquí yo te lo vendo y así te vas a convertir en el más grande importador de ese rubro. Yo vi la gloria de Dios. Yo estaba sumando los millones, ¿dónde era que lo iba a meter? Y yo tenía el sueño: voy a lograr mi sueño. No se necesitarán ofrenda en la batalla de la fe, porque el hijo del pastor tendrá un bolsillo profundo. Bueno, todo estaba planeado, hice la primera importación. Oh, inescrutable, misterios de Dios. Todo se dañó. Un lío se me formó. No me iban a cobrar un impuesto, me cobraron 3, 15, 5, 6 veces el impuesto. El flete me iba a costar tanto y todo se me fue abajo. El suplidor me hizo un truco. Cuestión que yo quedé debiendo en la primera importación 100,000 pesos cuando valían. Yo digo: pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa conmigo? Cosas que no debieron fallar. Cosas que no estaban llamadas a fallar. Que humanamente todo estaba calculado para que funcionara y yo tenía un buen propósito. ¿O no era bueno mi propósito? Era bueno. Yo no quería ser rico para comprar yates y comprar aviones. Bueno, si lo compraba, amén, pero tanto así no era lo que me movía. Lo que me movía era la obra de Dios, como buen cristiano, respaldar la obra de Dios.
Ese era mi sueño. Pero todo se me complicó. Y Dios me demostraba que estaba conmigo. Lo que yo no podía entender es por qué lo principal que yo quería no sucedía. Siempre había un problema. Aleluya. Ahora, ahí yo recuerdo lo que Cristo le dijo a Pedro. Tú no lo entiendes ahora. Lo entenderás después. Y ese después es hoy. Y yo digo, gracias Señor, porque si yo tuviera podrido en cuarto, no estuviera predicando tu palabra. Estuviera distraído. ¿Y cuántas cosas tú has hecho en estos últimos 20 años, 23 años para demostrarme que tú tenías algo mejor para mi vida? Ahora, la voluntad soberana de Dios es secreta por su propia autodeterminación. Las cosas que pasan yo no las entiendo. ¿Por qué suceden las cosas? No necesariamente las vamos a entender. Esa es la voluntad soberana de Dios. Y Dios no te la va a entender, te la va a explicar. Por eso ese verso es fundamental, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. No trate usted de entender lo que Dios no le va a dar entendimiento. No trate usted de buscarle una explicación a lo que Dios no le va a dar una explicación. Esa es su voluntad y punto. Y yo tengo que aferrarme a la fe porque yo sé que los planes que Dios tiene para mí son buenos. Como le dijo a Jeremías para el pueblo, no son planes de mal, sino de bien, para llevarlos al fin que he determinado para ustedes. Mis planes son buenos. Y yo tengo que aferrarme a la fe. Yo no lo voy a entender siempre, pero tengo que aferrarme por medio de la fe. La segunda manifestación de la voluntad de Dios es lo que se conoce como la voluntad revelada, la voluntad o voluntad moral. En 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo habla sobre esto cuando declara: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Yo no tengo que buscar consejero para saber que la voluntad de Dios es que me aparte del pecado. Ya esa es la voluntad revelada de Dios. Yo no tengo que buscar a un profeta para que me diga que la voluntad de Dios es que me aparte del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de todas esas cosas que Dios ha revelado en su carácter moral que no le agradan y que no quiere para mi vida, ni la vida de nadie. Yo no tengo que buscar revelación ni que nadie me ayude para conocer esa voluntad revelada de Dios. Está en la palabra, está en su palabra, está dada a conocer. Yo la sé, yo sé que está ahí. Yo no tengo que confirmar eso. A los jóvenes les pasa mucho, y hoy en día también a muchos adultos, que quieren saber si es la voluntad de Dios casarse con una persona que no es cristiana. Pero la palabra habla claro. No, pero yo necesito que Dios me hable. ¿Pero para que te hable para qué? ¿Para que te diga lo mismo? Muchas veces lo que estamos buscando, un falso profeta que complazca nuestros deseos carnales, y entonces a hacer las veces como que Dios confirmó un deseo de mi carne que no está avalado por la palabra revelada. Yo tengo que conocer la voluntad revelada de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra. Esa voluntad moral, esa voluntad conocida para que yo sepa cómo debo andar. No tengo que estar buscando. La tercera manifestación de la voluntad es la voluntad particular de Dios para la vida del individuo.
determinada por su palabra, como en el caso de Jesús en Getsemaní, o dada a conocer por su Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón o a través de situaciones y hechos portentosos. Mateo 26:42 dice: otra vez fue Jesús y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló los discípulos durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Yo no sé si usted observa los detalles. A mí me gusta en el estudio de la palabra observar los detalles, porque Dios es un Dios de detalles. 3 veces oró Jesús pidiendo que Dios hiciera lo que iba a hacer sin que él tuviera que pasar por la cruz. ¿Usted entendió eso? 3 veces. 3 veces Cristo, el Hijo del Padre, le pidió a su Padre: si es posible, dame un chance, que esto pinta feo. Cuando usted lee el contexto, Jesús estaba en Getsemaní, tenía tanta tensión que su sudor era como gotas de sangre. Se le estaban explotando los capilares de tanta presión que sentía, tanta tensión. Sentía el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Sentía la jauría de demonios celebrando la aparente derrota. Yo no sé cuántos de los que están aquí han vivido la experiencia de llegar a un ambiente espiritualmente cargado. Eso es terrible. Eso es invisible, pero tú lo sientes. Y tú te estremeces. Y tú sabes que hay algo fuerte ahí, pero no se lo puedes decir a un carnal que esté al lado tuyo, porque va a decir: este está loqueando. Pero tú lo sientes en tu espíritu, lo sientes en tu carne, tu cuerpo siente la tensión. Aleluya. Jesús estaba sintiendo mucha tensión. Jesús estaba extremadamente tenso. Probablemente tenía la presión alta. Probablemente tenía un estado de una crisis de algún tipo o de deshidratación, no sé, sintiendo el peso, y estaba orando desesperado. ¿Ha orado usted desesperado? Cuando tú tienes el juego trancado y ni para atrás ni para adelante, y tú necesitas que Dios haga algo rápido porque tú crees que eso es lo único que te puede ayudar a manejar la situación. Así estaba Cristo. 3 veces le dice a su Padre Celestial: por favor, si hay un chance, revise ahí en los códigos proféticos, a ver si hay una forma de que yo me escape de esta cruz, de este proceso. 3 veces se lo pidió. Jesús conocía la palabra profética que había sobre su vida, conocía el propósito por el cual había venido a la tierra, pero en su humanidad sufrió la presión o el dolor del proceso y apeló a su Padre, aunque sabía cuál era la voluntad de Dios. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Pero había una voluntad particular. Él tenía que morir ignominiosamente para darle salvación y vida eterna a cada uno de nosotros y todos los que estuvieran dispuestos a creer en Él. Él tenía que hacerlo y estaba establecido, y el Señor no le complació. Un caso que no involucra a Jesús, porque algunos pudieran decir: bueno, pastor, eso fue con Jesús. Pero la voluntad particular de Dios la encontramos en toda la Biblia. Y un caso que no involucra a Jesús lo encontramos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos 13, verso 2 en adelante. Aquí encontramos un caso donde se revela la voluntad particular de Dios por medio del Espíritu Santo en una situación que tenían los apóstoles. Hechos 13:2 dice: ministrando los apóstoles al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Había una situación en Antioquía y entonces había una situación que había que enviar gente, y el Espíritu Santo dijo específicamente: apartadme a Bernabé y a Saulo dentro del grupo. Había una voluntad particular del Señor para usar a Bernabé y a ese joven predicador que era Saulo, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo. Había un propósito particular con ellos. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, señaló cuál era la voluntad particular que había con ellos, como ha hecho con muchos de nosotros. Y los reveló por medio del Espíritu Santo. En Hechos 15 hay otro caso, dice la Biblia, que aparecieron unos judaizantes que estaban afectando a la iglesia, y los ancianos y los apóstoles tomaron la decisión de enviar una comisión a la iglesia de Antioquía. Verso 27 del capítulo 15 dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Lo que quiero resaltar es que el Espíritu Santo señala a dos personas, Judas y Silas, para que vayan a enfrentar una andanada de herejías que venían contra esa iglesia en particular. Y le dice la indicación de qué es lo que quiere que básicamente le digan a la iglesia. Y punto, ahí se cerró el caso. Hay una voluntad particular. No estaba señalando ahora ni a Pablo ni a Bernabé, estaba señalando a Judas y a Silas. Había una voluntad particular diferente, pero dada a conocer por el Espíritu Santo en un momento donde había que tomar una decisión. Porque la voluntad particular de Dios para nuestra vida puede ser dada a conocer por el Espíritu Santo. Y eso es importante que lo entendamos. Es importante que lo entendamos. Quiero terminar con cuatro conclusiones fundamentales sobre esto, con la intención de afirmar lo que hemos tratado de comunicar en esta oportunidad. Número 1, la voluntad secreta soberana de Dios sobre el mundo, sobre todas las cosas que pasan, pertenecen a los secretos de Dios que no son revelados a los seres humanos, como dice Deuteronomio 29:29. No le esté preguntando al Señor por qué permitió que viniera el COVID. Señor, ¿por qué tú dejaste que viniera el COVID? El COVID me quebró, Señor. No bregue con el Señor con eso. ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Por qué hay una guerra ahora en Ucrania? Porque hay una situación de crisis en Tierra Santa. Los secretos son de Dios y no son revelados a los seres humanos. Y Dios va a revelar lo que Él determine que debe revelar. Punto. Y eso es así. Es una necedad de mandar explicaciones. Muchas de las cosas que pasan en el mundo están bajo la soberanía de Dios. Pero la razón del por qué Dios lo permite, nosotros no estamos en capacidad de entenderlo. Como no lo entendía Pedro, ¿por qué Jesús le lavó los pies? O como no lo podía entender Job, ¿por qué su mundo se derrumbó en pocos días? Job nunca entendió por qué su mundo se derrumbó. ¿Por qué vino la crisis una tras otra que arruinó su vida? Él no lo entendió. Nosotros tenemos la palabra revelada y tenemos toda la explicación. Pero Job caminó mirando una caja negra, una caja de sorpresas. Él nunca podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo si yo estoy bien con Dios? ¿Cómo si yo estoy en comunión con Dios? ¿Cómo si yo no he pecado? De repente pierdo todos mis bienes. Siendo un hombre muy, pero muy rico, de repente pierdo a mis hijos, se mueren todos en diferentes circunstancias. De repente pierdo mi salud
y una sarna cubre su cuerpo. No lo podía entender. No lo vamos a entender. Eso uno no lo entiende. Hay cosas que tú no vas a entender nunca en tu vida. Nunca. Por eso me encantan las palabras que declaró Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está en su trono. Yo sé que el cielo gobierna. Yo sé que el brazo de Jehová me sostiene, aunque yo no entienda lo que está pasando aquí. Oh, yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta hora. Yo sé que mi Redentor vive. Hay gente que tiene que decir en esta noche: yo sé que mi Redentor está vivo. Y no sé cómo lo va a hacer. Y no sé qué propósito tiene. Pero yo sé que su nombre será glorificado en mi vida. Y tengo la confianza de que será para bien. Aleluya. No para bien de lo que a mí me gusta, para bien de Él. De lo que Él quiere hacer. Porque al fin somos de Él. Vivimos por Él. Estamos aquí para Él. Y todo lo demás sale sobrando. Pastor, ¿por qué usted dice una cosa como esa? Bueno, porque al revés pensamos la gente de hoy. La gente de hoy pensamos para nosotros, por nosotros, y que todo gira en torno a nosotros. Tú no eres nadie. Yo no soy nadie. Aquí el importante es Dios. Mi vida tiene sentido cuando está en las manos de Dios. Y Dios muestra su gloria a través de lo que pasa conmigo. ¡Aleluya! Dile al Señor: exhibe tu gloria a través de mí. Dile al Señor: muestra tu gloria a través de mí. Úsame como tú quieras usarme. Déjame, exhíbeme para tu gloria y tu honra. Yo quiero eso. Aleluya. En segundo lugar, todos nosotros debemos procurar conocer la voluntad particular de Dios para nuestra vida. Y más aún, desear que se haga su voluntad en todo lo que somos y hacemos. Hay muchos mitos alrededor de la voluntad de Dios. Y hay gente que dice, uno de los mitos que he escuchado: yo no quiero que se haga la voluntad porque la voluntad de Dios a mí no me conviene. Quien piensa de esa manera no tiene ni idea de que Dios es un Dios de amor, que tiene los mejores planes para nosotros y que nos ama. Y es ingrato, es un acto de ingratitud y de desconocimiento del carácter de Dios. Es como si un hijo no quisiera que su padre o su madre interviniera en su vida porque está esperando que le pase algo malo. Dios no quiere tu mal. Dios quiere tu bien. Por eso puedes pedir que se haga tu voluntad. Como dijo Cristo, que se haga tu voluntad. En el Padre Nuestro Jesús dijo, Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que se haga la voluntad de Dios? Pero de verdad, ¿quiere usted que se haga la voluntad de Dios? ¿Quiere usted que se haga la voluntad de Dios en la tierra? ¿Quiere usted que se haga la voluntad de Dios en la República Dominicana? ¿Quiere usted que se haga la voluntad de Dios en su familia? ¿Quiere usted que se haga la voluntad de Dios en su vida? Hágase tu voluntad. Porque yo sé que me va a ir bien. Pasará lo mejor conmigo si se hace tu voluntad. Por eso comenzamos con ese Salmo 146:10. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debe ser parte de nuestra oración. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Una debilidad de muchos cristianos hoy en día es que no involucran a Dios en las decisiones de su vida.
Y quiero decirte, Dios debería estar involucrado hasta en las cosas más triviales de tu vida. Todos los días tú deberías salir y antes de salir a la calle decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo quiero que se haga tu voluntad en este día. Uno sabe cómo comienza el día, pero uno no sabe cómo va a terminar. Tú vas a comprar una casa, dile, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo quiero comprar una casa, pero yo quiero que sea tu voluntad. Tú te vas a hacer amigo de alguien. Señor, yo quiero que sea tu voluntad. Yo estoy estudiando el caso. Y mucho más si piensas enamorarte. Dice el sabio, el gran sabio y filósofo chino, Ezequiel Molina Rosario, que uno tiene que pensar antes de enamorarse, porque después que se enamoró no piensa. Di que después que tú te enamoraste, perdiste la capacidad. Uno tiene que pedirle al Señor que se haga su voluntad. Tú puedes estar muy aficiado de ese hombre, de esa mujer. Te gusta todo, pero puede ser el diablo disfrazado para arruinarte la vida. Sí, yo no he visto a ninguna doncella rechazando un príncipe azul que llega en un carruaje. Dice que no es la voluntad de Dios. De una vez que llegó en carruaje y es príncipe azul, no, Dios habló, esta es la voluntad de Dios. Si llega en un motor Honda 70, en la Romana yo conocí unos motorcitos que aquí en la capital yo no lo había visto. Le llamaban los Chapi. Yo no sé, ahora no lo veo, pastora. Pero en la Romana, cuando nosotros llegamos, había muchos, eran unos motores más chiquitos que el chiquito, aplatados. Entonces, había una hermana en la iglesia que siempre me decía, pastor, ore para que el Señor me dé un esposo. Ay, pastor, usted no está orando porque no llegan señales ni de humo. Y un día yo quise jugarle una broma a la hermana para ver su corazón. Y le dije, sierva, yo siento que están llegando la brisa. Mire, yo conocí un hermano bien parecido, buen cristiano, que ama al Señor. Que ha dado testimonio de un siervo. Y yo quiero presentárselo porque yo siento que ese puede ser el instrumento de Dios, lo que usted le está pidiendo al Señor. Y la hermana dice, gloria a Dios, pastor, eso es lo que yo quiero. Y le dije, nada más hay un detalle, sierva. Y por eso he querido consultarla antes. Me dice, ¿cuál es el detalle, pastor? Digo, él anda en un Chapi. Hermano, sin broma. La hermana puso su cara seria. Me miró y me dijo, no, pastor, Dios no está hablando. Esa hermana quizá está viendo este culto. Ella sabe bien qué fue él. Me dijo, no, Dios no está hablando. Todo lo demás le gustaba, menos. Hay gente que cuando no ven cuarto no ven la voluntad de Dios. Eso no es de Dios. Y cuando ven dinero se dejan engañar y dicen, no, Dios está aquí, mira la bendición. Están como los amigos de Job, Bildad, Sofar. Debemos orar todos los días para que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no será como un mapa en busca del tesoro perdido, donde te dan todos los datos de qué va a pasar en cada estación de la vida. Conocer la voluntad particular de Dios es consecuencia de una relación o de una comunión permanente con el Señor. Y se los voy a repetir porque mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios y que le den un mapa y le digan, mira,
en el 2020 te toca esto, en el 21 te toca esto, en el 22 te toca aquello, en el 23, y hay gente que se lo fabrica. Y entonces empiezan a demandar. No será como un mapa en busca del tesoro perdido. Conocer la voluntad particular de Dios para nuestra vida es consecuencia de una relación. ¿Qué pasó conmigo en el testimonio que comencé a contarle y lo he contado 200 veces? Llegó un momento que yo me di cuenta que todo lo que estaba pasando en mi vida era Dios que lo estaba controlando. Y me atreví a hacer un voto al Señor. Le dije, Señor, si tú haces tal cosa, y creo que lo he dicho aquí, yo le dije, el día que le des una emisora de radio en la capital a mi papá, ese día renuncio a mi trabajo y me dedico a trabajar para ti. Dejaré de buscar el sueño americano, el sueño del rico hijo de pastor. En el año 1998 estaba ahí al frente del ministerio. Mi papá me llama, había ido a la oficina de telecomunicaciones en la Isabel la Católica, no existía Indotel, y me dice, hijo mío, te tengo una noticia. Digo, ¿qué fue? Nos dieron la frecuencia. Y digo, ¿dónde? En la capital. Dije, ay. Ay, usted se goza, pero yo no me gocé ese día. Duré 2 años y algo buscando cómo escaparme de esa voluntad particular para mi vida. Y 2 veces en circunstancias que ningún hombre pudo coordinar, Dios me mandó desconocidos. Y la frase se repitió. La primera vez, dice el Señor que ya Él cumplió, que cuando tú vas a cumplir. La segunda vez repitió lo mismo, dice el Señor. Eso fue a mediados del 99. Que ya Él cumplió, cuando tú vas a cumplir y que no te lo vuelve a recordar. A partir de ahí yo comencé mi proceso de renuncia en la empresa holandesa donde trabajaba. Mi jefe no me entendía, nadie me entendía. Nadie me entendía. Lo hablé con mi esposa, solo ella y yo lo manejábamos. Ni mis padres sabían. Yo tenía una batalla interna, ya yo conocía cuál era la voluntad particular de Dios para mi vida, pero eso no era lo que yo quería. Yo no lo quería, yo sabía lo que significaba eso, pero en un arrebato le hice un compromiso a Dios y le dije, como ya yo entendía que Él no lo iba a hacer, le dije, si lo hace, me dedico a trabajar para ti. Y Dios, Él me estaba esperando. Porque ahí era que Él me quería llevar. Hoy puedo testificar que he entendido después que era lo mejor que Él tenía. Pasaron muchos años que yo no entendía y pensé muchas veces, me equivoqué, me vinieron los pensamientos, pero yo sabía lo que había hablado con Dios, yo sabía lo que había hablado. Nadie me podía tergiversar lo que yo había hablado. Yo sí sabía lo que yo había hablado. Y si yo creía en Dios, yo tenía que obedecer. Recuerdo que el primer día de enero del año 2000, llegué a esa oficina ahí al frente. Y no había ni dónde sentarme. Porque ahí había muy poco que hacer. Y por dentro de mí decía, Señor, esta es tu voluntad. Batallas. 9 meses luchando para entender, y a veces habían días que decía, porque me llamaban de la compañía, te devolviste, recapacitaste, entendiste que metiste la pata, ven que todavía podemos recibirte.
2 veces recibí esa llamada. Y en septiembre, en la última semana de septiembre del año 2000, el Señor me llevó a la Romana junto a mi familia. Y ahí comenzó otra historia, que es lo que ha parido lo que ustedes ven hoy. No es fácil bregar con la voluntad particular de Dios para uno, porque no siempre uno entiende lo que el Señor está haciendo. Pedro no ha sido el único que no entendía por qué Cristo le quería lavar los pies. Cristo le quería lavar los pies porque él sabía todo el proceso que iba a vivir Pedro. Él tenía que preparar a Pedro, tenía que modelarle a Pedro. Pero Pedro no podía entender porque, como nosotros, solo veía lo que estaba frente a sus ojos. Solo veía a Dios obrando en su vida en la medida que sus deseos carnales le permitían entender. Y por eso no podemos acercarnos a Dios ni conectarnos con Dios con los ojos carnales. Tenemos que, mediante la fe, abrir los ojos espirituales para comprender la inescrutable e insondable voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la realidad. La voluntad de Dios está revelada en lo que debemos conocer en su palabra, y cualquier instrucción que venga en relación con su voluntad particular debe estar sustentado en la palabra revelada y no puede estar en contradicción con esta. La voluntad de Dios nunca vendrá en contra de la palabra. Nunca. Nunca. Nunca la voluntad de Dios es: métete atracador para que puedas vivir tú y tu familia y puedan ser cristianos y orar mucho. No. Yo les he hecho la historia del fracatán a ustedes. El ministerio estaba en la San Martín 46, próximo a la Doctor Delgado. Y llegó una señora, eso era un sábado, yo estaba ayudando ahí, atendiendo en la secretaría. Y llega una señora y toca el timbre y dice: bajen para buscar una ofrenda. Yo, raudo y veloz, bajé para ayudar a la señora, una señora mayor, incapacitada para caminar. Llegó con dificultad y me entregó una ofrenda de 100 pesos, creo que eran 50 o 100 pesos. Y me dice: hermano, yo traje esta ofrenda ahora, pero yo necesito que usted haga una oración. Digo yo: ¿por qué, hermana? Me dice: mire, yo tengo este fracatán aquí. Y yo necesito que tú te ores para que el Señor, que yo le prometo que esa ofrenda viene de más de 1,000 pesos. Yo me quedé mudo, yo no sabía qué decirle a la doñita, porque ella estaba tan seria. Dios no necesita que tú juegues la loto para bendecirte. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no necesita que tú des un tumbe para bendecirte. Dios no necesita que tú te hagas loco y no pagues lo que debes para bendecirte. Dios no necesita que tú hables mentira. Pastor, yo soy vendedor y usted sabe que no se vende hablando verdad. Hay que engañar a la gente. No, Dios no necesita. Te lo dice uno que hizo negocios millonarios solo orando. Orando: ábreme puertas, Señor, toca el corazón de ese demonio que no me quiere comprar. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo lo he vivido. No tienes que hablar mentira. La voluntad de Dios nunca va en contra de esa voluntad. La voluntad particular no va en contra de esa voluntad revelada. Hay mucha gente haciendo cosas malas en nombre de Dios y diciendo: esa es la voluntad de Dios para mi vida. Mentira tuyo. Nunca la voluntad particular de Dios para tu vida va en contra de la voluntad revelada. Termino diciéndole a todos los amigos que me escuchan: es la voluntad de Dios que tú te arrepientas de tus pecados. Amigo o amiga, es la voluntad de Dios que declare a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para que tengas salvación y vida eterna. Amigo, es la voluntad de Dios que tú estés aquí o conectado con este culto para que escuchar esta palabra. El apóstol Juan, y con esto termino, lo declaró muy claro en 1 de Juan 2:15.
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Vamos a procurar hacer la voluntad de Dios. Propon en tu corazón hacer la voluntad de Dios. Decide hacer la voluntad de Dios, aunque tú no lo entiendas, aunque aparentemente te perjudique en un momento. Que sea tu oración permanente. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Por encima de todo, yo quiero hacer tu voluntad. Y te garantizo que te irá bien. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He tratado de comunicar lo que pusiste en mi corazón. Y creo por fe que el mensaje ha sido dado. Hemos